Los juicios por la verdad, digamos, nacieron fundamentalmente por una base jurisprudencial de la Corte Interamericana, que ya desde el primer caso, Velázquez Rodríguez decía que más allá de la posibilidad real de imputar o de llevar adelante causas penales contra responsables de la desaparición forzada de personas, el Estado tenía la obligación de informar sobre el destino final de la persona desaparecida. Entonces, esto dio, digamos, origen o puntapié inicial a lo que se conoció como los juicios por la verdad, que además esto va acompañado por la reforma constitucional de 1994 en el sentido de que el artículo 43 de la Constitución incorporaba lo que se llamaba el habeas data, con lo cual era un mecanismo para obtener información o proteger el derecho a la información personal, por lo tanto poder acceder o buscar acceder a información personal podía ser un mecanismo, digamos, protegido constitucionalmente a través del habeas data, y luego la procedencia del habeas corpus en caso de desaparición forzada de personas, que también contiene el artículo 43, con lo cual había una serie de acciones sumarísimas que se podían intentar, y tal es así que los primeros casos que se intentaron también tuvieron esa forma, o a través del habeas corpus o a través del habeas data, ¿no? Eh, digamos, el famoso caso Lapacó, que después llegó a conocimiento de la Comisión Interamericana, se inició como una habeas data, que la Corte rechazó y que generó una denuncia internacional ante la Comisión, que devino, digamos, en una solución amistosa, en un acuerdo con el gobierno, que dijo de que iba a habilitar a las cámaras federales del país para que llevaran adelante esta investigación para conocer el destino final de las personas desaparecidas. Entonces, esto logró una institucionalización de los juicios por la verdad, de alguna manera, porque el Estado los había reconocido. Y esa institucionalización, eh, digamos, permitió mantener abierto el reclamo de verdad y justicia, aún dentro de un espectro más acotado, que era el de averiguar la verdad de lo sucedido sin posibilidad de imputar criminalmente a los responsables de, de los delitos del terrorismo de Estado, ¿no? Pero eso dio origen al juicio por la verdad. Uno de los lugares, digamos, precursores fue La Plata, y es tal vez, creo no equivocarme, el lugar donde el juicio por la verdad tiene mayor extensión temporal, mayor duración y mayor continuidad. En el caso particular de Mar del Plata, nosotros lo iniciamos en el año 2000, es decir, el juicio por la verdad comenzó en el año 2000. Lo iniciamos por vía de un amparo, es decir, solicitamos ese derecho a la verdad a través de una acción de amparo, y la interpusimos ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que es el que estuvo a cargo de la tramitación. Y ese juicio, digamos, ese juicio por la verdad hasta la actualidad continúa. Eh, ha tenido una etapa en la cual estuvo interrumpido por más de un año y medio aproximadamente, como consecuencia de un recurso que presentó la Armada Argentina contra una medida de no innovar que se había establecido en el Faro, digamos, en el Faro de Mar del Plata, que fue uno de los centros clandestinos de detención que funcionó acá. Pero bueno, eh, con sus más y con sus menos respecto a la continuidad o al desarrollo, el juicio por la verdad continúa, y tal vez, digamos, el juicio por la verdad ha sido uno de los ámbitos dentro de los cuales comenzó o empezó a discutirse también la responsabilidad de los sectores civiles en el proceso represivo, ¿no? Bueno,
Entonces, bueno, el tema del juicio por la verdad ha sido, por un lado, una fuente de información para nosotros, porque muchas declaraciones que no se prestaron en causas penales anteriores, sí se prestaron en el marco del juicio por la verdad. Y eso creo que fue uno de los grandes elementos de utilidad, que de otra manera creo que no hubiéramos podido acceder. El otro es que, bueno, permitió establecer una vinculación, digamos, entre el proceso anterior al golpe militar de 1976 y la mecánica represiva posterior. Eso también fue algo que el juicio por la verdad favoreció, por porque evidentemente digamos, la estrategia del Estado en materia de juzgamiento de estos hechos era claramente enclaustrarlos dentro del período 76-83, es decir, que la cosa era que se juzgaba lo que había pasado en ese momento y con relación a la dictadura, y por lo tanto no había una posibilidad de ir ni más atrás ni más adelante de ese periodo, ¿no? Esto el juicio por la verdad lo permitió, es un cerco que se permitió romper, ¿no? Y entonces esto permitió incorporar testimonios que, vuelvo a insistir, fundamentalmente emparentan, en el caso particular de Mar del Plata, los hechos de 1971, es decir, la muerte de Silvia Filler, el asesinato de Silvia Filler, con lo que después fue la dictadura militar, los centros clandestinos de detención, y las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, esto es evidentemente una posibilidad que el juicio por la verdad ofreció. Porque más allá de los resultados reales, de los perjuicios reales, digamos, la cuestión es que esto está construyendo un discurso desde un lugar, desde el lugar de la víctima. Y eso es muy difícil porque sucede siempre, digamos, aún digamos, en materia penal, en forma cotidiana, quién es el que en última instancia está más oculto, más silenciado y tiene menos posibilidades de dar su versión, es la víctima. Generalmente son los jueces, es el Estado, ¿eh? El que tiene la batuta, el que maneja, el que dice esto está bien, esto está mal. Pero la víctima generalmente tiene muy poca escucha y muy poca autoridad en relación con esa escucha, ¿no? Porque no es solamente escuchar, sino la fuerza o el poder que se le da. Y yo creo que los juicios por la verdad lo que permitieron es dar fuerza al discurso de las víctimas. Y eso es una cosa importante, culturalmente importante, ¿no? No solamente jurídicamente, culturalmente importante. Por eso yo rescato muchísimo el tema de los juicios por la verdad. Es decir, lo rescato desde el punto de vista cultural, por lo que expliqué recién, y lo rescato también desde el punto de vista técnico, porque permite seguir avanzando en la posibilidad de investigar el destino de las personas desaparecidas más allá de la persecución penal. Porque en última instancia las posibilidades de persecución penal siempre están limitadas en el tiempo, es decir, están limitadas por la vida del victimario, es decir, no pueden ir más allá. Pero el deseo de saber esa historia puede pasar de generación en generación, es decir, un padre puede querer saber lo que ha pasado con su hijo, pero su hijo desaparecido, pero a su vez ese nieto puede también querer saber qué sucedió con su padre, y en última instancia el hijo de ese padre que podrá querer saber qué pasó con su abuelo, ¿no? Es decir, por lo tanto es una historia que se puede mantener en el tiempo, un deseo de conocer que se puede mantener en el tiempo. La cuestión penal es absolutamente limitada, digamos. Y bueno, Suárez Mason se murió y no hubo oportunidad de condenarlo. Mendía se murió ahora y bueno, no hay posibilidad de condenarlo. Pero la historia respecto a qué sucedió
con una persona desaparecida puede mantenerse mucho más en el deseo no solamente de las personas, sino de la sociedad. Y eso le da una gran trascendencia a los juicios por la verdad.